Según The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eliminado gran parte de las alusiones al Cártel de los Soles en la nueva imputación contra el capturado líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, al que ya no señala como líder de la organización de narcotráfico, caracterizada ahora en el documento como un sistema de clientelismo. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, agradeció a Donald Trump por la captura del líder del régimen chavista, Nicolás Maduro. Machado explicó que no ha hablado con Trump desde que fue anunciada como ganadora del Premio Nobel de la Paz y reiteró su intención de compartir el Nobel con el presidente estadounidense. Durante su primera comparecencia ante la justicia de los Estados Unidos, el derrocado y capturado líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, se definió como un prisionero de guerra de Donald Trump. Maduro enfrenta 4 cargos federales, uno de ellos por narcoterrorismo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió un juicio justo para Nicolás Maduro, luego de su captura la madrugada del 3 de enero. Según The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eliminado gran parte de las alusiones al Cártel de los Soles en una nueva imputación contra el capturado líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, al que ya no se le señala como el líder de la organización de narcotráfico, caracterizada ahora en el documento como un sistema de clientelismo. La nueva imputación, modificada por la Fiscalía, rebaja el lenguaje del texto anterior y elimina las alusiones al supuesto cártel como una organización real, aunque mantiene los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas. El documento ahora detalla que el término Cártel de los Soles no se refiere a una organización, sino a una cultura de corrupción y clientelismo vinculada al dinero de la droga dentro del ejército y el gobierno de Venezuela. Además, refleja que Maduro participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. También menciona que estas ganancias fluyen hacia funcionarios corruptos que operan dentro de un sistema de clientelismo, dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cártel de los Soles. Esta es una de las apenas 2 menciones en el texto actualizado al supuesto grupo, cuyo nombre proviene de las insignias que forman el sol que portan los generales venezolanos. Esto en contraste con la acusación del 2020, donde el término aparece decenas de veces. El cambio de nomenclatura respondería a una estrategia legal, pues, de sostener al Cártel de los Soles como una organización tangible, el gobierno de Estados Unidos tendría que demostrar con pruebas fehacientes la existencia de esta organización y cómo Maduro está vinculada a ella. Como se sabe, la Fiscalía de Estados Unidos acusa a Maduro y otros de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra intereses estadounidenses. El escrito sostiene que Maduro mantuvo vínculos con al menos 6 grupos armados y organizaciones de narcotráfico, entre ellos las guerrillas colombianas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y 2 organizaciones criminales mexicanas, el Cártel de Sinaloa y los Zetas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que Venezuela pueda celebrar elecciones libres en el futuro inmediato, tras las recientes operaciones militares y la captura del líder chavista Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Trump afirmó que no habrá comicios en los próximos 30 días porque, según dijo, el país necesita tiempo para recuperarse antes de un proceso electoral. De acuerdo con la cadena NBC, Trump explicó que la situación actual de Venezuela no permite garantizar un proceso electoral funcional. Tenemos que arreglar el país primero. No se puede celebrar elecciones, no hay forma de que la gente pueda votar, dijo el mandatario, añadiendo que será necesario un periodo de reconstrucción y estabilización antes de pensar en comicios. Trump también descartó que Estados Unidos esté en guerra con Venezuela, subrayando que sus acciones se orientan a enfrentar grupos que trafican drogas o representan amenazas para la seguridad estadounidense, pero reafirmó que la nación caribeña no está en condiciones de realizar elecciones mientras enfrenta graves problemas institucionales y de infraestructura. La posición de Trump contrasta con las expectativas generadas por varios sectores de la oposición venezolana, que habían pedido elecciones libres una vez concluido el mandato de Maduro, entre ellos figuras como María Corina Machado, líder opositora reconocida internacionalmente, han manifestado su interés en liderar un proceso de cambio político.
aunque Washington ha minimizado su papel en la transición inmediata. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la captura del líder del régimen chavista, Nicolás Maduro. En declaraciones con Fox News, Machado reveló no haber estado informado de la operación, pero destacó que el hecho es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana. El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es trascendental para el pueblo venezolano y nuestro futuro, sino que creo que es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad humana. Machado explicó que no ha hablado con Trump desde el 10 de octubre, fecha en la que fue anunciada como ganadora del Premio Nobel de la Paz. La dirigente opositora recibió el galardón tras encabezar el desafío pacífico más relevante en los últimos años contra el gobierno de Maduro. Machado reiteró su intención de compartir el Nobel con el presidente estadounidense. Hablé con el presidente Trump el 10 de octubre, el mismo día en que se anunció el Premio Nobel de la Paz. No desde entonces, pero hoy quiero expresar, en nombre del pueblo venezolano, nuestra profunda gratitud por su valiente visión, las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para comenzar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro ante la justicia. Esto significa que 30 millones de venezolanos están ahora más cerca de la libertad, pero también que Estados Unidos es un país más seguro hoy en día. Creemos que el pueblo venezolano, al ser un premio del pueblo venezolano, sin duda, quiere entregárselo y compartirlo con él. Lo que ha hecho, como dije, es histórico. Es un gran paso hacia una transición democrática. Por otro lado, Machado aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible. Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Como siempre digo, cada día decido dónde soy más útil para una causa. Por eso me escondí durante más de 16 meses y por eso decidí salir, porque creía que en ese momento soy más útil para nuestra causa al poder hablar desde donde estoy. Pero planeo regresar a casa lo antes posible. Las palabras de María Corina se dan poco después de que el mismo Trump descartara públicamente la posibilidad de trabajar con ella durante esta etapa de transición. Trump asegura que, pese a los resultados de las elecciones del 2024, la opositora no tiene el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano. Durante su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos, el derrocado y capturado líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, se definió como un prisionero de guerra de Donald Trump. Esposado, con las manos en la espalda y junto a su esposa, Cilia Flores, Maduro, a paso tranquilo, entró y saludó a su abogado, el experimentado Barry Pollack, quien también representa a Julian Assange. Luego pasó gran parte de la audiencia tomando notas, escuchando la traducción, mientras el juez, Alvin K. Hellenstein, explicaba el proceso y le pidió conservar esos apuntes. Cuando el magistrado le dio la palabra para que confirme su identidad, respondió: «Sí, soy Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela». Y continuó: «Fui secuestrado el 3 de enero por una intervención militar estadounidense. Me considero prisionero de guerra. Me acojo a los convenios de Ginebra y de Viena. Fui capturado en mi hogar en Venezuela». En ese momento el juez lo interrumpió y le afirmó que habrá tiempo y lugar para plantear sus argumentos, pero que en esta instancia solo quería que confirme de que se trataba de él. El acusado respondió: «Soy Nicolás Maduro, soy inocente, no culpable, soy un hombre decente y el presidente constitucional de mi país». El abogado de Maduro informó que la defensa renunció a la lectura pública de los cargos en su contra. Maduro le aseguró al juez que prefería leerlo él mismo. Pollack asimismo afirmó que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza, aunque no lo descartó hacerlo más adelante. Como parte de su alocución, el abogado expuso que la ex primera dama de Venezuela, Cilia Flores, tiene lesiones importantes que ocurrieron durante el arresto y por lo tanto requiere atención especial. Al salir de la sala, Maduro, enmarrocado por su condición de detenido, enfatizó su condición de prisionero de guerra. Como se sabe, el pasado 3 de enero por la madrugada, más de 100 aviones de guerra y 200 militares ingresaron a Caracas para ejecutar la captura del líder chavista. Según el Pentágono, no se reportaron bajas norteamericanas durante la extracción. Como se sabe, Maduro enfrenta 4 cargos federales:
uno de ellos por narcoterrorismo, mientras que Flores enfrenta 3 acusaciones. El juez explicó que la fiscalía lo señala de formar parte de una conspiración para importar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. El juez, además, fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Hasta ese entonces, la fiscalía presentará pruebas del caso a la defensa, aunque posiblemente muchas sean clasificadas y permanezcan en secreto. Este lunes 5 de enero, la incertidumbre escaló en los ciudadanos de Caracas, luego de diversos reportes de disparos cerca del Palacio de Miraflores, la residencia del régimen chavista. En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo transeúntes buscaban refugio en medio de los disparos. El diario local, El Nacional, dijo que la situación irregular en los adyacentes de Miraflores fue como consecuencia de una confusión con drones, que dio lugar a especulaciones sobre un posible intento golpe de Estado, especialmente por ocurrir horas después de la juramentación de Delcy Rodríguez como la nueva presidenta encargada. Fuentes con conocimiento de lo ocurrido indicaron posteriormente que el incidente había sido producto de una confusión entre los propios funcionarios de seguridad. De acuerdo con esta versión, fueron desplegados drones de vigilancia en el área sin que los funcionarios en tierra fueran informados previamente de la operación. Al detectar los drones sobrevolando la zona, algunos efectivos abrieron fuego creyendo que se trataba de una amenaza, agregó El Nacional. Los drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y las fuerzas de seguridad abrieron fuego en respuesta alrededor de las 8 de la noche, dijo una fuente citada por la agencia de noticias. Según las fuentes oficiales, la situación quedó bajo control rápidamente, sin reportes de heridos ni daños materiales. Algunos testigos apuntan a una posible confusión de los drones propios, lo que habría prolongado la respuesta inicial, aunque no se menciona información contrastada. El incidente, que duró pocos minutos, habría coincidido con un fuerte despliegue militar en el centro de Caracas. Medios de comunicación como el Clarín afirman que el Ministerio de Comunicación transmitió el siguiente mensaje: lo ocurrido en el centro de Caracas fue debido a que unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva. No ocurrió ningún enfrentamiento. Todo el país se encuentra en total tranquilidad. En verdad, es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo, no lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. Cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación para capturar al presidente Nicolás Maduro, según informó el lunes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Y luego vimos hace 3 noches en el centro de Caracas, Venezuela, como casi 200 de nuestros mejores estadounidenses se dirigieron al centro de Caracas. Parece que esas defensas aéreas rusas no funcionaron tan bien, ¿verdad? En el centro de Caracas capturaron a un acusado buscado por la justicia estadounidense en apoyo a las fuerzas del orden, sin que muriera ni un solo estadounidense. Las fuerzas de Estados Unidos capturaron a Maduro y a su esposa durante la madrugada del sábado, poniendo fin a casi 13 años de gobierno del líder izquierdista, acusado por Washington de dirigir un cártel del narcotráfico. Aunque el presidente Donald Trump y los principales responsables de la operación militar dieron detalles al día siguiente, hasta ahora no se sabía exactamente cuántos efectivos habían protagonizado la operación. Las autoridades estadounidenses dijeron que más de 150 aeronaves participaron en el operativo, procedentes de varias instalaciones en la región. Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables en un tribunal de Nueva York el lunes. La incertidumbre reina en Cuba tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, fuerte aliado de la isla y su principal proveedor de petróleo. El país está sumido en una profunda crisis económica y ahora los cubanos prevén un panorama aún más complejo. No quiero ser pesimista, pero sí soy realista. El 2026 va a ser duro, muy duro. Desde el año 2000, la isla cuenta con el petróleo venezolano mediante un acuerdo con el fallecido presidente Hugo Chávez para el suministro de crudo, a cambio del envío al país sudamericano de médicos, maestros y entrenadores deportivos cubanos. Si Venezuela es el principal suministrador, por lo menos de petróleo, ¿no? Se va a poner un poco complicado. Pero nosotros siempre hemos estado complicados.
El cubano a pie, ¿qué va a decir? Más problemas, hay que seguir viviendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando de donde nos toque. Hace 6 años que Cuba está sumida en una crisis marcada por escasez de todo tipo y apagones prolongados, a causa del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía y el colapso del turismo. En los últimos 5 años, el Producto Interno Bruto cubano cayó un 11%. El domingo, el presidente Donald Trump afirmó que tras la captura de Maduro, la isla comunista está a punto de caer. El magnate minimizó de todas formas la posibilidad de una intervención militar y consideró que será difícil para la isla mantenerse a flote sin recibir el petróleo venezolano. Yo creo que es difícil que vayamos a caer porque por suerte no tenemos petróleo. Yo sé que él vive amenazando duro, pero él sabe para dónde se va a meter y dónde no se va a meter. ¿Entiendes? Porque nosotros, ya se lo dijimos una vez, si cae aquí, está a 90 millas, y un cohete de largo alcance de allá llega aquí, pero el de aquí llega allá también. No es la primera vez que Cuba enfrenta momentos críticos. Sobrevivió al colapso soviético en los 90 y a más de 6 décadas de embargo estadounidense. Pero hoy la incertidumbre vuelve a golpear a la isla. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió el martes un juicio justo para el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y otros cargos en Estados Unidos, luego de que fuerzas de ese país lo capturaran en Caracas. Pero en este caso, lo que uno ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, siempre. Maduro se declaró el lunes no culpable en su primera comparecencia ante la justicia de Nueva York y denunció haber sido secuestrado en su casa por militares estadounidenses. Sheinbaum se dirigió también a los opositores al régimen chavista al reiterar su rechazo a la intervención estadounidense contra la soberanía de Venezuela. La jefa de Estado mexicana señaló que una cosa es estar o no de acuerdo con el régimen de Maduro o el chavismo, y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente, algo con lo que no puede estar de acuerdo nunca. Maduro y su esposa Cilia Flores fueron sacados por la fuerza el sábado durante ataques estadounidenses sobre Caracas y otras regiones del país que incluyeron comandos en tierra, bombardeos aéreos y una imponente fuerza naval. El ministro de Igualdad de Colombia, Juan Carlos Florián, informó este lunes que el gobierno prepara un decreto de emergencia económica para atender cualquier eventualidad en la frontera con Venezuela tras el ataque de Estados Unidos a Caracas en el que fue detenido Nicolás Maduro. El ministro señaló que el flujo migratorio está en semáforo verde, es decir, que hay normalización de las fronteras, por lo que se mantiene activo el puesto de mando unificado PMU en Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela. Es lo que se busca evitar justamente mitigar los riesgos que puedan tener las personas migrantes desde Venezuela, personas hermanas migrantes y connacionales, y garantizar una atención, una ayuda humanitaria que se traduce en canasta alimentaria, en garantizar seguridad alimentaria, en revisar el tema de los alojamientos, el tema de agua, garantizar la no discriminación a las personas migrantes, la xenofobia, incluso reducir la discriminación de género y la discriminación hacia las personas incluso de los sectores sociales LGBT. Aunque el reporte actual es de calma, la mayor preocupación de las autoridades es el posible desplazamiento de bandas criminales hacia Colombia. El gobierno anunció el sábado que desplegará 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos en ese país. Colombia y Venezuela comparten una frontera que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y en la que operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, disidencias de las FARC, la banda criminal Clan del Golfo y contrabandistas de todo tipo. De los más de 7 millones de venezolanos que salieron de su país en la última década para escapar de la crisis política, económica y social, la mayoría lo hizo por esos pasos fronterizos y unos 2,8 millones de ellos se establecieron en Colombia. Miles de trabajadores llegaron el lunes a La Paz tras una marcha de 3 días para exigir al gobierno de centroderecha que revierta su decisión de eliminar los subsidios a los combustibles. Hubo choques con la policía antimotines que evitaron el ingreso de los manifestantes a la Plaza de Armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. Vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Si este gobierno quiere ver sangre, quiere ver bajas, pues los mineros aquí estamos, va a correr sangre.
El presidente Rodrigo Paz puso fin en diciembre a una política de subvenciones a la gasolina y el diésel. El temor de los manifestantes es que el decreto provoque una escalada inflacionaria. El precio de los combustibles se duplicó y se encarecieron otros productos básicos. Nosotros eso vamos a tener que también haber un consenso con el gobierno y con las instituciones para poder hacer algún decreto. Pero no puede hacer dictatorialmente este gobierno que está siendo mal a nivel nacional. Antes del fin de las subvenciones, Bolivia importaba carburantes a precios internacionales y los vendía en el mercado interno a pérdida. Esto acabó con sus reservas de divisas y disparó su mayor crisis económica en 40 años. En las manifestaciones, al menos una docena de personas fueron detenidas según la policía. Los sindicatos advirtieron del bloqueo de caminos el martes, si el gobierno persiste en mantener su decreto. El ejército israelí bombardeó el sur y el este del Líbano el lunes, según informaron medios libaneses, después de advertir que atacarían lo que denominó como objetivos de Hamás y Hezbollah en 4 localidades. Pese al alto al fuego con el movimiento islamista Hezbollah apoyado por Irán, Israel no ha dejado de bombardear el país vecino. En Kafar Hatta, uno de los pueblos atacados en el sur del Líbano, decenas de familias huyeron a raíz de las advertencias del ejército israelí. La Agencia Nacional de Noticias libanesa, NNA, reportó bombardeos en 4 localidades. Según NNA, la vivienda atacada en Al-Manara pertenece a Sharhabil Sayed, un líder del movimiento islamista palestino Hamás en Líbano, que fue abatido por Israel en 2024. El ejército israelí indicó en un comunicado que empezó a bombardear objetivos terroristas de Hezbollah y Hamás en Líbano y precisó que los pueblos atacados fueron Kafar Hatta y Anan en el sur y Al-Manara y Ain al-Taneh en el este. A pesar del alto al fuego firmado por Israel y Hezbollah hace más de un año, Israel sigue atacando Líbano con frecuencia, en general asegura, contra instalaciones del grupo libanés y algunas veces contra objetivos de Hamás. Presionado por Estados Unidos, el gobierno libanés se comprometió a desarmar a Hezbollah, un grupo que acabó muy debilitado tras más de un año de enfrentamientos con Israel, incluyendo 2 meses de guerra abierta, que terminó con un acuerdo de alto al fuego en noviembre de 2024. La primera embajada del Estado de Palestina en el Reino Unido se ha inaugurado este lunes en Londres tras el reconocimiento británico al Estado palestino en septiembre, en línea con varios países europeos. La sede británica en el oeste de Londres se encuentra en el mismo local en el que estaba la anterior misión de Palestina, que adquiere ahora un rango superior en su interlocución con el Estado británico. El embajador Husam Zomlop tomó la palabra para subrayar que el acto no se limitaba a un mero cambio de nombre o placa. Este nuevo estatus, dijo, representa una prueba de que su identidad no puede negarse ni su presencia puede borrarse. Un día que recuerda al mundo que la paz no solo es posible, también es inevitable. El embajador dio la palabra a este joven, a Obaida Atwan, un muchacho gazatí de 14 años que perdió una pierna y un brazo por una bomba israelí y que fue tratado de sus heridas en un hospital británico. El gobierno laborista de Keir Starmer, acusado de tibieza con la guerra de Gaza, envió al acto a un oficial del cuerpo diplomático. El reconocimiento británico de Palestina se consideró especialmente simbólico en su momento por 2 razones. Una, por ser Reino Unido miembro permanente del Consejo de Seguridad, y 2, por ser la potencia ocupante en el momento de la partición de Palestina para crear un hogar para el pueblo judío que fue el Estado de Israel. La policía suiza anunció el lunes que ya tiene identificados a los 40 fallecidos y 116 heridos en el incendio de un bar en la estación de esquí de Crans-Montana en la noche de Año Nuevo. En un comunicado de prensa, la policía del cantón de Valais, en el sur de Suiza, ajustó la cifra inicial de heridos de 119 a 116 y explicó que 3 heridos ingresados en las salas de urgencias hospitalarias la noche de la tragedia habían sido vinculadas al siniestro por error. Las autoridades agregaron que 83 personas seguían hospitalizadas el lunes. Los heridos con quemaduras más graves fueron trasladados a centros de quemados en Suiza, Alemania, Francia, Italia y Bélgica. La gran mayoría de los heridos son ciudadanos suizos, seguidos de franceses e italianos. La policía agregó que no daría más información sobre la identidad de los heridos por respeto a las familias. El incendio del bar Le Constellation se originó por bengalas colocadas en botellas de champán según las primeras investigaciones.
Las autoridades tratan de determinar si la espuma que recubría el techo del sótano del bar, a modo de aislante acústico, influyó en la rápida propagación de las llamas. También abrieron una investigación penal contra los 2 gerentes del establecimiento, una pareja de franceses. La investigación se centrará ahora en las obras realizadas en el sótano del bar en 2015, los materiales utilizados, las autorizaciones de explotación y las medidas de seguridad. El presidente chino Xi Jinping pidió este lunes a Corea del Sur resolver adecuadamente las diferencias mediante el diálogo y la consulta durante sus conversaciones en Pekín con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, en una reunión centrada también en la cooperación bilateral y la coordinación regional. Xi afirmó que China y Corea del Sur son amigos y vecinos y deben visitarse con mayor frecuencia, mantener intercambios regulares y reforzar la comunicación, y subrayó que Pekín siempre ha situado las relaciones con Corea del Sur en una posición importante dentro de su diplomacia de vecindad. Xi también destacó la relevancia de reforzar la cooperación económica y la coordinación de políticas y aludió a las oportunidades derivadas del próximo Plan Quinquenal chino para ampliar la colaboración en ámbitos como la innovación y las cadenas industriales. Por su parte, Lee declaró que Corea del Sur se adhiere firmemente al principio de una sola China y expresó la voluntad de su gobierno de utilizar esta visita como una oportunidad para consolidar el impulso de la recuperación integral y el desarrollo de las relaciones bilaterales. Tras las conversaciones, ambos jefes de Estado presenciaron la firma de 15 documentos de cooperación en ámbitos como la innovación científica y tecnológica, la protección ambiental, el transporte y el comercio. La estancia de Lee tiene lugar en un momento de renovadas tensiones en la península coreana y coincide asimismo con los esfuerzos de Seúl por relanzar los vínculos con Pekín y reactivar el diálogo regional, en un contexto marcado por la evolución del entorno estratégico en Asia nororiental. La intensa nevada que afectó el lunes el funcionamiento de aeropuertos, trenes y traslados en Francia dejó al menos 5 muertos producto de accidentes de tránsito. Las autoridades indicaron que hubo accidentes en la localidad de Presles-Ombry, a poco más de 30 kilómetros de París, en Perret-sur-Marne, al este de la capital, y en el departamento de Landes, al suroeste del país, hacia la frontera con España. La prefectura policial de París había pedido el lunes a los automovilistas volver temprano a sus hogares debido a la nevada y limitó la velocidad de circulación a 80 km por hora en las autopistas, pero el ministro de Transporte francés reconoció que el fenómeno había sido un poco subestimado por los servicios meteorológicos. El martes, el transporte público en París retomó su funcionamiento normal tras las interrupciones provocadas por la nevada, pero varias líneas de trenes de larga distancia estaban interrumpidas, sobre todo en el oeste de Francia. Météo France levantó el martes una alerta por nieve y hielo que estaba vigente en 26 departamentos del noroeste, pero para el miércoles se esperan nuevas nevadas y lluvias en gran parte del norte del país. Las autoridades ya anunciaron la cancelación de numerosos vuelos previstos en la mañana del miércoles en los 2 principales aeropuertos de París, para que el personal tenga tiempo de retirar la nieve de las pistas y descongelar los aviones. La ola de frío también afecta al Reino Unido y Países Bajos, donde se paralizaron trenes y cancelaron vuelos. El gigante de la IA, Nvidia, presentó el lunes su más reciente plataforma de inteligencia artificial, bautizada Vera Rubin, en honor a la astrónoma estadounidense. La empresa describió el nuevo modelo como un cambio profundo respecto a su generación anterior de arquitectura de IA, que se lanzó a finales de 2024. La forma de ejecutar y desarrollar el software ha cambiado radicalmente. Se está reinventando toda la pila de 5 capas de la industria informática. Ya no se programa el software, se entrena al software. Ahora Vera aumentó el rendimiento de un solo hilo, incrementa la capacidad de la memoria, lo aumentó de toda forma espectacular, es un chip enorme. Con Vera Rubin, Nvidia busca afianzar su dominio en el negocio de chips de inteligencia artificial. Actualmente la empresa posee una cuota estimada del 80% del mercado global de chips para centros de datos de IA.
pero enfrenta una presión creciente desde sus rivales tradicionales en la fabricación de chips, como AMD e Intel, mientras sus mayores clientes, Google, Amazon y Microsoft, desarrollan cada vez más sus propios chips para reducir su dependencia de Nvidia. China también acelera el paso para generar alternativas nacionales a los productos de Nvidia que han enfrentado restricciones de exportación de Estados Unidos. La compañía indicó que los productos basados en Rubin estarían disponibles en la segunda mitad de 2026.